Son dispositivos que nos van a permitir determinar el valor de algunas magnitudes físicas que intervienen en los circuitos eléctricos. Veamos lo que es el amperímetro. El amperímetro es aquel instrumento que nos permite medir la intensidad de corriente. Él va a medir la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que circula por la rama donde vamos a colocar el amperímetro. Por ejemplo, miren, consideremos que esto es parte de un circuito complejo. Desde acá tenemos una rama y acá hay otros elementos en otras ramas. Entonces por acá está circulando una corriente. Le voy a llamar I sub 1. Por acá también está llegando una corriente I sub 2. Y esas dos corrientes van a llegar a este nodo. Y por lo tanto va a salir una tercera corriente. Esa tercera corriente va a pasar tanto por la resistencia como por la fuente. ¿Correcto? Esa tercera corriente yo necesito evaluar cuánto vale esa corriente. Pero lo quiero hallar de manera experimental. Entonces, para hallarlo de manera experimental, lo que nosotros hacemos es colocar en esta rama el amperímetro. El amperímetro tiene la forma como un reloj. Entonces acá va a tener los valores que va a indicar y una aguja que va a girar. Esa aguja, al girar, va a indicar el valor de la corriente que está circulando por esa rama. ¿Correcto? Ese valor lo indica el amperímetro. Pero ocurre lo siguiente: el amperímetro en su interior también tiene elementos metálicos y por lo tanto internamente el amperímetro también presenta una resistencia. Esa resistencia que presenta en su interior el amperímetro se le va a llamar resistencia interna. Así se le llama, resistencia interna. Si nosotros queremos que lo que detecte el amperímetro sea lo que está pasando en el circuito original, entonces esta resistencia debe ser lo más pequeño como sea posible. ¿Sí? La resistencia interna que presente un amperímetro debe ser una resistencia interna pequeña. Debe tener una resistencia interna pequeña. Mientras más pequeña sea la resistencia, ese instrumento tiene una mejor medida. Por lo tanto, es más valorizado ese instrumento. Para una situación ideal, se va a considerar que la resistencia interna dentro del amperímetro prácticamente es cero. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros observamos un amperímetro que es ideal, ¿de acuerdo? Entre sus dos extremos del amperímetro, como prácticamente no va a tener resistencia, entonces ese amperímetro se va a comportar como si fuera un alambre sin resistencia. Es decir, se va a expresar como si fuera un cortocircuito. Entre los dos extremos del amperímetro vamos a tener el mismo potencial eléctrico y por lo tanto colocamos la misma letra. ¿Correcto? Esta es en la situación de tener un amperímetro ideal. Un amperímetro ideal se comporta como si fuera un alambre sin resistencia. Si fuera un amperímetro real, sí tiene resistencia, pero esa resistencia debe considerarse pequeña. Muy bien. Veamos ahora el otro instrumento, que se le conoce como voltímetro. El voltímetro, ¿qué nos va a permitir medir? Nos va a medir el voltaje. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el voltaje? El valor de una diferencia potencial. Nos permite medir
el valor de la diferencia de potencial entre dos puntos. Dos puntos en los cuales nosotros vamos a colocar a ese amperímetro, ¿sí? A ese voltímetro. Por ejemplo, tenemos acá la misma rama, se encuentra la misma resistencia, la misma fuente. Ya sabemos que por acá está circulando corriente, por acá también circula corriente, y nosotros conocemos que si circula corriente, entonces en esa resistencia se genera una caída de potencial. La corriente va de puntos de mayor potencial a puntos de menor potencial, y la diferencia potencial es I por R. Mientras que en la fuente, la diferencia potencial ya está establecida. La placa de menor tamaño indica la zona de menor potencial, la placa de mayor tamaño la zona de mayor potencial. Por lo tanto, si nosotros decimos que ese punto es el punto A y ese punto es el punto B, entre el punto A y el punto B existe diferencia potencial. Yo quiero saber cuánto es el valor de esa diferencia potencial de manera experimental. Entonces, para saber el valor de la diferencia potencial en forma experimental, colocamos entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B, vamos a colocar un voltímetro. ¿Correcto? Entonces, ese voltímetro lo conecto entre el punto A y el punto B para detectar la diferencia potencial entre esos dos puntos. El voltímetro también tiene la forma de un reloj, ¿sí? Hay una aguja que al colocarlo va a girar y va a marcar un valor. Ese valor que marca va a ser el valor de la diferencia potencial. Y al valor de la diferencia potencial también se le va a llamar voltaje. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Un voltímetro también presenta resistencia interna. Dentro del voltímetro, como tiene elementos metálicos, también presenta resistencia interna. En un voltímetro, la resistencia interna es una resistencia interna pero de gran tamaño, ¿sí? Es una resistencia interna muy grande. Por ejemplo, supongamos que en ese circuito este R tiene el valor de 10 ohmios. Entonces la resistencia interna de un voltímetro debe estar del orden de los megaohmios, ¿sí? Un valor bastante grande. Y para una situación ideal, su resistencia interna, en un caso ideal, se va a considerar infinita, ¿sí? En una situación ideal. ¿Por qué? Si tuviera una resistencia cuyo valor es del orden de este valor, entonces cuando llega la corriente al nodo A, una parte de la corriente pasaría por el voltímetro, con lo cual no toda la corriente que circulaba por R va a seguir circulando, entonces va a alterar la medida, ¿sí? La diferencia potencial entre A y B ya no va a ser la misma diferencia potencial que circulaba originalmente antes de colocar el voltímetro. Para que eso no ocurra, entonces por este cable prácticamente no debería pasar corriente. Y para que ello ocurra, su resistencia interna debe ser demasiado grande. En una situación ideal, si este es el voltímetro, como su resistencia es infinita, entonces se va a considerar que por acá no circula corriente. La corriente es igual a 0. Para que la corriente no circule, entonces un voltímetro ideal se va a representar como si fuera un circuito abierto, ¿sí? Un circuito abierto. Ese punto le llamo A, ese punto le voy a llamar B. Lo que detecte el voltímetro es la diferencia potencial entre A y B, pero por acá no circula corriente, en una situación ideal. Pregunta número 6.
En el circuito indicado, la lectura del amperímetro es igual a 3 amperios. Determine la lectura del voltímetro. Considere instrumentos ideales. En este circuito entonces me están pidiendo cuánto es la lectura de este voltímetro, sabiendo que es un voltímetro ideal. Y además ese amperímetro está detectando 3 amperios. En primer lugar, como es un voltímetro ideal, recuerda lo siguiente. El voltímetro ideal, ¿cómo se comporta? Como si fuera un circuito abierto. Eso es lo primero que voy a hacer. Acá voy a abrirlo. ¿Por qué? Porque yo sé que por acá no debe circular corriente. ¿Sí? Y el amperímetro es un amperímetro ideal. Entonces, por tratarse de un amperímetro ideal, ese punto que se encuentra acá, ese punto y ese punto deben presentar el mismo potencial eléctrico. Entonces, como presenta el mismo potencial eléctrico, voy a colocar la misma letra. La letra A hace referencia a potenciales iguales. Muy bien. Como yo necesito determinar la lectura del voltímetro, entonces el voltímetro lo que va a leer es la diferencia potencial entre 2 puntos. Entre ese punto A, ¿sí?, y ese punto que se encuentra acá. Bueno, si este es A, ¿qué te parece si ese punto le llamo el punto B? Entonces, a nosotros nos piden el valor de la diferencia potencial entre A y B. Eso indica el voltímetro, el valor. Ahora, para hallar la diferencia potencial entre A y B, nos podemos guiar en la segunda regla de Kirchhoff. Y para ello tengo 2 formas de ir de A hacia B. Por ejemplo, puedo ir por ese camino o puedo ir por ese camino. Si voy por esta rama, la rama del lado izquierdo, tengo un problema. Que esa fuente no conozco cuánto es la diferencia potencial entre sus extremos. No conozco la fuerza electromotriz en la fuente. Por otro lado, acá tengo los 2 valores de resistencias. Lo único que me faltaría serían las corrientes. Entonces mejor escogemos este camino. Primero de A hacia ese punto, que le vamos a llamar el punto C, y luego de C hacia B. Entonces decimos lo siguiente. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B es igual a la diferencia potencial entre el punto A y el punto C más la diferencia potencial entre el punto C y el punto B. Muy bien. A esto, ¿qué te parece si le llamamos la expresión asterisco? Para hallar la diferencia potencial entre el punto A y el punto C y la diferencia potencial entre el punto C y el punto B, necesito las corrientes, ¿correcto? Y para hallar esas corrientes debo aprovechar el dato que me da el problema. En ese amperímetro está circulando una corriente de 3 amperios. Muy bien. Por otro lado, podemos observar que esta resistencia de 2 y esta resistencia de 3 se encuentran entre los mismos puntos, entre el punto A y el punto C, acá también entre el punto A y el punto C. Por lo tanto, como se encuentran entre los mismos puntos, soportan la misma diferencia potencial. ¿Sí? A ver, si soportan la misma diferencia potencial, ¿cómo sería esa diferencia potencial? Esa es la única fuente que se encuentra en el circuito. Por lo tanto, esa fuente es la que está alimentando el circuito. Está enviando corriente saliendo de la placa de mayor potencial. Esa corriente, cuando llega a este nodo, que le voy a llamar el nodo D, ¿sí?, esa corriente se reparte. Si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, se reparte. Tiene 2 caminos. ¿Sí? Luego, esa corriente, cuando llega a este nodo, no puede pasar por esa rama porque está abierta. Entonces, esta corriente se puede repartir de esta manera. O de repente, esta corriente, cuando llega, una parte baja y otra parte pasa por acá.
Lo concreto es lo siguiente, que esa resistencia de 2 y esa resistencia de 1, ambos se encuentran entre los mismos puntos, entre el punto D y el punto A. Por lo tanto, soportan la misma diferencia potencial. Pero ¿cómo se determina la diferencia potencial? Multiplicando la corriente por la resistencia. Como acá la resistencia es 2 y acá la resistencia es 1, entonces las corrientes están en relación inversa. A ver, recordando. La ley de Ohm. La diferencia potencial entre dos puntos, por ejemplo, entre el punto D y el punto ¿a qué es igual? A la intensidad de corriente que circula por la resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. ¿Sí? En consecuencia, como la diferencia potencial es la misma, la corriente y la resistencia guardan relación inversa. Si la resistencia está en la relación de 1 a 2, la corriente está en relación inversa. Es decir, acá debe ser como 2 y acá debe ser como 1. Una aclaración. No significa que sea 2, sino es proporcional al número 2. Proporcional. Y acá es proporcional al número 1. Es un valor por 1, un valor por 2. ¿Correcto? De tal manera que cuando yo multiplique corriente por resistencia, va a dar el mismo valor acá. ¿Sí? Muy bien, con esa misma idea podemos trabajar acá. Miren, por acá está circulando una corriente y por acá también está circulando una corriente. Esa corriente pasa por la resistencia de 2 y pasa por la resistencia de 3, pero ellos dos se encuentran entre los mismos puntos, entre el punto A y el punto C. Por lo tanto, como la diferencia potencial es la misma, las corrientes guardan relación inversa con las resistencias. Esta resistencia es como 3 y esta resistencia es como 2. Entonces, esa corriente va a ser como 2 multiplicado por una constante, y esa corriente debe ser como 3 multiplicado por la misma constante. ¿Sí? Relación inversa. En consecuencia, al nodo C, ¿como cuánto va a salir? Si acá llega como 2 y acá llega como 3, por acá va a salir como ¿cuánto? Va a salir como 5. 5 multiplicado por un determinado valor, por una determinada constante. Mientras que en el nodo D, mira, está saliendo de D una corriente como 2 y una corriente como 1. Por lo tanto, por acá, por la fuente, debe estar circulando una corriente que debe ser como 3. 3 por algo. ¿Correcto? Pero miren, esa corriente que es como 5 no puede ir por acá. Es la misma corriente que por la fuente es como 3. En consecuencia, la corriente que tenemos acá debe ser la misma corriente que tenemos acá. ¿Sí? Es la misma corriente. Solamente que acá la corriente es proporcional al número 5 y acá la corriente es proporcional al número 3. Por lo tanto, como debe ser proporcional a 3 y debe ser proporcional a 5, debe ser proporcional al mínimo común que hay entre los dos. Es decir, proporcional a 15. En consecuencia, ¿qué te parece? Que para que sea 15, ¿cuánto le falta acá? Le falta un 13, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué te parece si llamo un 3i? Para completar el 15. Entonces acá, para que sea 15, 3 por cuánto me da 15? Por 5i. ¿Sí? Muy bien. Ese 3i es el mismo 3i que tenemos acá. Y acá también. A ver, verifiquemos. 3 por 3, 9i. 2 por 3, 6i. Entonces, está llegando 6i y está llegando 9i. ¿Cuánto sale? Sale 15i. ¿Correcto? Acá, miren. 3 por 5i. Entonces, acá debe ser 5i
y acá también debe ser 5i. Por acá pasa 10i y por acá pasa 5i. En total, ¿cuánto está saliendo del nodo D? Está saliendo 15. ¿Y cuánto está ingresando? Está ingresando 15. Entonces, es correcto nuestro análisis. Pero observa, hacia el nodo A está llegando 10i. Pero cuando sale de A, por esta rama, solamente sale 9i. Eso significa que por el amperímetro debe estar circulando una corriente tal como I. Está circulando una corriente tal como I. Y esa corriente luego se junta con esa corriente, con 5i. I más 5i sale 6i, ¿correcto? Entonces se cumple la primera ley de Kirchhoff. Pero según el problema, la corriente que pasa por el amperímetro es una corriente de 3 amperios. Entonces el valor de I tiene que ser 3 amperios. Dato del problema. Jóvenes, en consecuencia, yo necesito la diferencia potencial entre A y B. Luego, la diferencia potencial entre A y B, ¿a qué es igual? La diferencia potencial entre A y C, que sería corriente por resistencia. Sería 3 multiplicado por 6i. La corriente es 6i por la resistencia que vale 3. Más la diferencia potencial entre el punto C y el punto B. ¿De acuerdo? Que sería la corriente, que es 15, multiplicado por la resistencia, que es 3. 3 multiplicado por 15i. ¿Sí? Recuerda que siempre la corriente, cuando pasa a través de una resistencia, va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Acá también va de más a menos. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto tenemos acá? 6 por 3, 18i más 45i. ¿Sí? La suma de ellos dos nos está saliendo 63i. ¿Pero cuánto vale I? I vale 3. Entonces, esto sería 63 multiplicado por 3. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B, que va a indicar el voltímetro, sería 189 voltios. Esa sería la respuesta. Pregunta número 7. Determine cuánto registran los amperímetros ideales A1 y A2. Considere el voltímetro también ideal. Muy bien. Nos muestran ese circuito eléctrico y me están pidiendo la lectura de los amperímetros sabiendo que son ideales. Y además, este voltímetro también es un voltímetro ideal. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender cómo se comporta el circuito. Pero para poder comprender cómo se comporta el circuito, es necesario que en el circuito resaltemos ese aspecto, que esos instrumentos son ideales. ¿Cómo así? Por ejemplo, como el amperímetro es ideal, eso significa que ese punto y ese otro punto se encuentran a un mismo potencial eléctrico. Y por lo tanto le podemos dar la misma letra, la letra A, y acá también la letra A. ¿Sí? Lo mismo con ese amperímetro, que también es ideal. Acá puedo colocar la letra B y acá también tiene que ser la letra B, el mismo potencial eléctrico, ya que ese instrumento se comporta como un alambre sin resistencia. En el caso del voltímetro, el voltímetro también es ideal. Y por lo tanto lo que hay que hacer es abrir el instrumento, ¿correcto? Considerarlo como si fuera abierto.
no deja pasar la corriente. Por acá no va a pasar corriente. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como por acá no va a pasar corriente, entonces esa resistencia de 4 no va a estar operando, no va a estar funcionando. ¿Sí? Está inactiva. Ojo, hay que tomar en cuenta que esta resistencia no opera, no funciona. Entonces, en nuestro análisis no la vamos a considerar, porque por ahí no va a pasar corriente. ¿Sí? En consecuencia, como yo necesito la lectura de los 2 amperímetros, yo lo que necesito saber es qué corriente pasan por ellos dos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la corriente que circulan por ambos? Pero, como esta resistencia no va a operar, yo estoy notando entonces que esta resistencia de 9 y esta resistencia de 3, por ambos va a circular la misma corriente eléctrica. Como por ambos va a circular la misma corriente eléctrica, entonces, ¿qué te parece si reducimos el circuito? Lo hacemos más pequeño para que nuestro análisis sea más sencillo. Entonces, esta resistencia de 9 con esta resistencia de 3, como por ambos va a circular la misma corriente, entonces ambos se encuentran en serie. Y como están en serie, entre los dos hay un equivalente igual a 12. Pero luego observo que ese punto A es el mismo punto que se encuentra acá. Y ese punto B es el mismo punto que se encuentra acá. Entonces, esa resistencia de 12 y esa resistencia también de 12, como están entre los mismos puntos, se encuentran en paralelo. Y como están en paralelo, van a dar un equivalente. ¿Cuánto es el equivalente? La mitad de uno de ellos, o sea, 6. Por lo tanto, lo que podemos hacer es reducir el circuito, hacerlo más pequeño para que nuestro análisis sea más sencillo. Miren, acá tenemos la fuente de 6, acá tenemos la fuente de 12, acá se encuentran los 2 amperímetros, ese punto lo he llamado A, ese punto también se llama A, ese punto le he llamado B, ese punto también se llama B. Entonces, entre el punto A y el punto B hay una resistencia equivalente igual a 6 ohms. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, presten atención. Como yo necesito la corriente que pasa por ese amperímetro y la corriente que pasa por ese amperímetro, porque eso es lo que me están pidiendo, ese punto que se encuentra acá, que viene a ser el punto C, le voy a llamar el punto C, como ese alambre está libre, ese punto también se llama C. En consecuencia, entre el punto A y el punto C, observo que existe una diferencia potencial. Esa diferencia potencial es igual a 6 voltios. Esa resistencia de 12 también se encuentra entre el punto A y el punto C. Por lo tanto, en el punto A hay mayor potencial, en el punto C hay menor potencial y la diferencia potencial es 6 voltios. Para que la diferencia potencial sea 6 voltios, por esa resistencia de más hacia el menos debe estar circulando una corriente de 0,5 amperios. ¿Correcto? 0,5, porque 0,5 por 12 me da 6 voltios. Con esa misma idea podemos trabajar acá, mira, entre el punto C y el punto B. En el punto C tenemos más potencial, en el punto B tenemos menos potencial y la diferencia es 12 voltios. Como acá se encuentra el punto C y acá es el punto B, acá tenemos más potencial, acá tenemos menos potencial y la diferencia es 12 voltios. Para que ello pueda ocurrir, por esta resistencia de más a menos debe estar circulando una corriente de 1 amperio. ¿Por qué? Corriente por resistencia me da la diferencia potencial. ¿Sí? Entonces, miren, ya tengo la corriente que pasa por esta rama y ya tengo la corriente que pasa por esta rama. ¿Sí? Me faltaría saber qué corriente pasa
por esta resistencia. Pero para saber qué corriente pasa por esa resistencia, yo necesito saber cuánto es la diferencia potencial que existe entre el punto A y el punto B. A ver, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B sería la diferencia potencial primero entre A y C más la diferencia potencial entre el punto C y el punto B. Estamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Pero ¿cuánto es la diferencia potencial entre el punto A y el punto C? Es 6 voltios, mira. Esto es 6 voltios. ¿Y cuánto es la diferencia potencial entre el punto C y el punto B? 12 voltios. Entonces, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B es igual a 18 voltios. ¿Sí? ¿Dónde hay más potencial? En el punto A. Acá tenemos más potencial. Menos potencial en el punto B. Y la diferencia potencial es 18 voltios. Para que ello ocurra, entonces, por esta rama debe ir una corriente ingresando por el más, saliendo por el menos, igual a 3 amperios. ¿Por qué? Corriente 3, resistencia 6, el producto me da la diferencia potencial. En consecuencia, en el nodo A estamos observando que hay una corriente que está saliendo del nodo que es de 0,5 y otra corriente que sale que es de 3 amperios. Entonces eso significa que hacia el nodo A está llegando una corriente. Esa corriente que llega al nodo A es la corriente que pasa por el amperímetro A1. Por lo tanto, en A1 la corriente que está llegando al nodo A debe ser igual a las corrientes que salen del nodo A. La corriente I1 es igual a 0,5 más 3 amperios. Eso sería 3,5 amperios. Con la misma idea, necesito saber qué corriente circula por A2. Pero observo que llega una corriente al nodo B de 1 amperio y llega una corriente al nodo B de 3 amperios. Entonces por acá debe salir una corriente. Del nodo B debe salir una corriente que es la corriente que va a pasar por el amperímetro 2. Esa corriente le voy a llamar la corriente I2. ¿Correcto? Entonces acá decimos lo siguiente. En el amperímetro 2, en A2, la corriente I2, que es la corriente que sale, debe ser igual a las corrientes que ingresan. Es decir, debe ser igual a 1 más 3 amperios. Y esto es 4 amperios. Esa es la corriente que circula por el amperímetro 2. Por si acaso, para que puedan observar, a ver, esa corriente que está llegando al nodo C es de 0,5, pero por acá está saliendo 1. Eso significa que por esta rama debe estar llegando 0,5 amperios. ¿Sí? Entonces, ve, mira, I2 vale 4 amperios. Esos 4 amperios van a llegar al nodo C, pero de los 4 amperios, 0,5 se van para la derecha. Entonces, hacia arriba van a irse 3,5. Esos 3,5 van a ser lo que están circulando por el amperímetro 1, que es justamente lo que hemos demostrado. ¿Correcto? Problema número 8. Se muestra un circuito cuya fuente tiene una fuerza electromotriz igual a E y una resistencia interna de 0,5 ohms. Determine la eficiencia de la fuente. Entonces, ese problema me dan este circuito y me dan esta fuente.
Pero esa fuente, según el problema, tiene resistencia interna. ¿Eso qué significa? Miren, nosotros podemos representar esta fuente de la siguiente forma. Consideremos que es una pila. En el interior tiene fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, hemos explicado, es el voltaje que entrega, en este caso, el dispositivo, debido a las reacciones químicas que hay en su interior. Pero también ese dispositivo en su interior tiene elementos metálicos y por lo tanto ofrece también una oposición al paso de la corriente. En consecuencia tiene también una resistencia interna, que según el problema es una resistencia de 0,5 ohms, su resistencia interna. Entonces hay fuerza electromotriz y hay resistencia interna. Si fuera una fuente ideal, la resistencia interna sería 0 y por lo tanto la fuerza electromotriz sería lo mismo que la diferencia potencial entre los extremos de la pila. Esto de acá es la pila, ¿correcto? Es una representación esquemática de la pila. Muy bien. Debido a ello, en ese extremo que existe mayor potencial eléctrico, en ese otro extremo que existe menor potencial eléctrico, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B no es la misma diferencia potencial que existe, jóvenes, en la fuerza electromotriz. Es diferente. ¿Por qué? Porque en esa resistencia hay una pérdida. ¿Sí? Hay una pérdida, hay una pequeña caída de potencial. Por otro lado, me están dando acá un conjunto de resistores. Como nos dan un conjunto de resistores, ¿qué te parece si este conjunto de resistores lo reducimos? A ver, este punto que le he llamado el punto A y ese punto le he llamado B, acá se encuentra el punto A, acá se encuentra el punto B y ese punto intermedio le puedo llamar C. Entonces, esa resistencia de 1 y esa resistencia de 1 se encuentran entre A y C. Entonces, ellos dos se encuentran en paralelo. Y como se encuentran en paralelo, hay una resistencia entre ellos dos. La resistencia entre el punto A y el punto C es la mitad de uno de ellos, 0,5. Y luego, la resistencia que hay entre A y C es seguida de la resistencia que hay entre B y C. Por ambos va a circular la misma corriente. En consecuencia, los dos van a estar en serie. La resistencia que existe entre el punto A y el punto B sería 19 más 0,5. Esa resistencia es 19,5 ohms. Es la resistencia que existe entre A y B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el circuito lo vamos a reducir. Acá tenemos una resistencia de 19,5. ¿Sí? Y acá tenemos su resistencia interna. Muy bien. En forma general, una resistencia. Me están pidiendo que determine la eficiencia de la fuente. La eficiencia queda denotado con esta letra, la letra N. La letra N significa eficiencia. ¿Y qué representa la eficiencia? A ver, por definición, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es un cociente, una relación. ¿Una relación entre quiénes? La relación entre lo que consume el circuito y lo que entrega la fuente. ¿Sí? Viene a ser, por ejemplo, la potencia que consume el circuito consumida entre la potencia que se entregada. Y esa relación, ese cociente, se multiplica por el 100% para expresarlo en porcentajes. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la definición de eficiencia.
A ver, lo que se consume es lo que consume R, ¿correcto? En ese circuito, la fuente está enviando una corriente que le voy a llamar I. Esa corriente pasa por la resistencia interna y también esa corriente va a pasar por la resistencia R. Es la misma corriente. Entonces, lo que consume el circuito es lo que consume la resistencia R, porque esto es la fuente. Esta es la fuente y esto es el circuito. ¿Y cómo se determina la potencia que consume R? ¿Se acuerdan? Sería la diferencia potencial que existe entre el punto A y el punto B multiplicado por la corriente I. Eso sería la potencia que consume la resistencia R. Y la potencia que entrega el circuito, la potencia que entrega la fuente, es la potencia que entrega la fuerza electromotriz, o sea, E multiplicado por I. Y eso multiplicado por el 100%. Por lo tanto, ¿qué pasa con I? Es la misma corriente, se cancela. ¿Correcto? La diferencia potencial entre el punto A y el punto B es menor que la fuerza electromotriz, porque hay una caída de potencial en R. Entonces, necesito saber cuánto es la diferencia potencial entre A y B y cuánto vale E. ¿Cómo hago para hacer eso? A ver, a esa expresión le voy a llamar 1. Entonces, de la segunda ley de Kirchhoff, ¿qué nos plantea la segunda ley de Kirchhoff? La diferencia potencial entre el punto A y el punto B, ¿a qué es igual? A ver, acá sería más menos I por R. Entonces vamos de A hacia B. Sería menos I por R más C. ¿Correcto? Esa es la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, esa diferencia potencial lo puedo reemplazar acá, ¿sí? Pero el valor de E no lo conozco. Lo que conozco es el valor de R. Muy bien. Además, esa diferencia potencial entre A y B también es I por R, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese punto A es el mismo punto que aparece acá. Y ese punto B es el mismo punto que aparece acá, ¿sí? Entonces, la caída de potencial entre A y B, la corriente va de más a menos y también esa caída de potencial es I por R. Entonces, esa diferencia potencial también es I por R. Por lo tanto, podemos saber cuánto vale E en función de R mayúscula. ¿E a qué será igual? E es igual a I que multiplica a R más R. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar la diferencia potencial entre A y B como I por R y el valor de E como I que multiplica a R más R. Eso lo vamos a reemplazar en 1. Si reemplazamos en 1, la eficiencia, ¿a qué es igual? Diferencia potencial entre A y B es I por R entre el valor de E es I que multiplica a R más R. Y eso multiplicado por el 100%. Se van a ir los valores de I, se cancelan. ¿Y qué nos va a quedar? R mayúscula, que es 19,5 entre la suma de resistencias. La suma de resistencias sería 20.
y eso multiplicado por el 100%. ¿Sí? Acá veinteava, nos queda 5, y 5 lo multiplicamos por 19,5. Si lo multiplicamos, nos va a salir una eficiencia cuyo valor va a ser igual a 97,5%, ¿ya? La eficiencia va a ser 97,5%. 97,5%. Este va a ser el resultado. Pregunta número 9. En el circuito eléctrico que se muestra, determine la potencia que entrega o consume la fuente de 10 voltios. Muy bien. Entonces, en ese problema me están dando este circuito eléctrico y me piden cuánto es la potencia que esta fuente de 10 absorbe o consume. Pues acá vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Nos piden la potencia en la fuente de 10 voltios. Así lo vamos a denotar. A ver, por definición, ¿cómo se halla la potencia? La potencia en una fuente se halla como el valor de la diferencia potencial entre los extremos del elemento multiplicado por la corriente que circula por ese elemento. ¿Correcto? Esa es la definición general. Entonces, para ello necesito saber qué corriente está circulando por ese elemento. Acá tenemos dos fuentes, una fuente de 10 voltios y una fuente de 20 voltios, ¿correcto? Entonces la fuente de 20 voltios es la que está enviando corriente porque es la más fuerte, la de mayor fuerza electromotriz, y envía una corriente saliendo de la placa positiva. Muy bien, esa corriente va a llegar luego a este nodo, ¿sí? Va a llegar a este nodo. Ahí llega la corriente. Y cuando la corriente llega a ese nodo, la corriente se reparte. ¿Sí? Una parte de la corriente pasa por la fuente de 10 y otra parte de la corriente baja. Esa corriente es la que yo necesito determinar. ¿Cuánto vale esa corriente? Para hallar esa corriente, yo debo aprovechar que conozco la diferencia potencial acá. Y esa diferencia potencial es la diferencia potencial que existe entre ese punto y ese punto. Ese punto le voy a llamar el punto A y a ese punto le puedo llamar el punto B. Entonces nosotros conocemos la diferencia potencial que existe entre el punto A y el punto B. Es una diferencia potencial de 10 voltios. Te recomiendo que siempre ubiques puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar alambres libres, alambres que no ofrecen oposición al paso de la corriente. Y en esos alambres el potencial eléctrico es el mismo. Entonces, si el potencial eléctrico lo estoy denotando con la letra B en ese punto, ese alambre está libre, por lo tanto, ese punto también tiene el potencial B. Ese alambre está libre, por lo tanto, ese punto también tiene el potencial B. Ese punto también tiene el potencial B. Ese punto también tiene el potencial B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, algo que observo es que esa resistencia de 5 se encuentra entre A y B. Y la diferencia potencial entre A y B se conoce, es 10. Por lo tanto, en A hay mayor potencial. Mira, en A está el más y en B está el menos. Acá está B, acá sería el menos. La diferencia potencial es 10 voltios. Pero para que la diferencia potencial sea 10 voltios, es porque está circulando una corriente ingresando por el más y saliendo por el menos. Y esa corriente debe ser 2 amperios. ¿Correcto? Por lo tanto, ustedes pueden notar que esa corriente I que está llegando a una parte está bajando.
Me faltaría saber cuánta corriente circula por acá. Muy bien, pero para saber cuánto es la corriente, como conozco el valor de la resistencia, para saber la corriente necesitaría saber cuánto es la diferencia potencial entre ese punto y ese punto. ¿Qué te parece si ese punto le llamo C? Entonces, si yo conociera de alguna manera la diferencia potencial que existe entre el punto A y el punto C, podría determinar la corriente. Pero para hallar esa diferencia potencial entre el punto A y el punto C, lo puedo hacer por ese camino. Miren, la diferencia potencial entre el punto A y el punto C lo podemos determinar primero yendo del punto A hacia el punto B, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, y luego del punto B hacia el punto C, más la diferencia potencial entre el punto B y el punto C. Estoy aplicando la segunda regla de Kirchhoff. ¿Cuánto es la diferencia potencial entre el punto A y el punto B? En el punto A hay más potencial, en B hay menos potencial, la diferencia es 10 voltios. Y ahora me falta la diferencia potencial entre el punto B y el punto C. Mira, acá está el punto B y acá está el punto C. Y la diferencia de potencial entre B y C es más 20. En B está el de mayor potencial, es más 20. Por lo tanto, la diferencia potencial entre el punto A y el punto C ya se conoce. Esa diferencia potencial entre A y C es 30 voltios. ¿Correcto? Donde el punto A presenta mayor potencial eléctrico. Acá está el punto A, acá está el punto C. En el punto A hay mayor potencial eléctrico. Acá está el más. En el punto A está el de mayor potencial eléctrico. En el punto C hay menor potencial eléctrico. Y la diferencia potencial sería 30 voltios. ¿Sí? En consecuencia, como conozco la diferencia potencial en esta resistencia, necesariamente debe haber una corriente que ingrese por el más y esté saliendo por el menos. Y esa corriente multiplicado por la resistencia me debe dar la diferencia potencial. Esa corriente debe ser 2 amperios. 2 por 15 me da 30. Entonces, vamos ahora al nodo A. A ver, en el nodo A. ¿Qué se cumple en el nodo A? La corriente que está ingresando al nodo debe ser igual a las corrientes que salen del nodo. Entonces la corriente I debe ser igual a 2 más 2, es decir, 4 amperios. Y como ya conozco la corriente que pasa por la fuente, ahora vamos a la fuente. En la fuente, la fuente de 10 voltios. La potencia en esa fuente de 10 voltios, ¿a qué es igual? Es igual a la corriente multiplicado por la diferencia potencial. La diferencia potencial es 10 y la corriente es 4. Esto sería una potencia igual a 40 vatios. Esa sería la potencia, 40 vatios. Pregunta número 10. En el circuito eléctrico que se muestra, determine la lectura del amperímetro ideal. Muy bien. Acá nos muestran ese circuito eléctrico que hay resistencias, 3 fuentes y tenemos acá un amperímetro. Me están pidiendo cuánto es la lectura del amperímetro. Tú sabes que lo que detecta el amperímetro es corriente. En otras palabras, lo que te están pidiendo es cuánto es la corriente que circula por esta rama. ¿Sí? A ver. En primer lugar, acá tenemos varias fuentes, pero la de mayor fuerza electromotriz es la de 25 voltios. Entonces, como ahí es la más fuerte,
Acá está su placa positiva, la placa de menor potencial, ella está enviando una corriente, saliendo de la placa positiva. Esa corriente que envía la fuente va a llegar a este nodo, acá, a este nodo. Y esa corriente luego se va a repartir, se va a dividir. Una parte va a pasar por la fuente de 20 y otra parte es la corriente que pasa justo por el amperímetro. Esa corriente es lo que yo necesito determinar, porque es lo que pasa por el amperímetro. Y lo que detecta el amperímetro es la corriente que pasa por la rama. Entonces, a nosotros nos piden cuánto vale I. Para saber el valor de la corriente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo acá varias fuentes, para no complicarnos con las mallas, una manera sería aplicar mallas, la suma de voltajes en esta malla igual a 0, la suma de voltajes en esta malla igual a 0, y quizás la suma de voltajes en toda la malla también igual a 0. O si no, suma de malla 0, suma de malla 0, y aplico la primera regla de Kirchhoff en este nodo. ¿Sí? Pero eso implicaría que la solución sería muy algebraica. Estaríamos realizando sistemas de ecuaciones. Vamos a hacer un pequeño truco, artificio, que nos permite que la solución sea mucho más práctica. Y es lo siguiente, miren. Como yo quiero hallar el valor de la corriente, yo observo que esta fuente, ¿de acuerdo?, se encuentra entre este punto y este punto. A ese punto le voy a llamar el punto P. Ese punto es común para la otra fuente, ¿sí? Pero ese punto no es común para esta fuente. Pero miren, como yo quiero hallar esta corriente, si nosotros permutamos colocando la fuente en ese lugar y la resistencia en ese lugar, la diferencia potencial entre ese punto P y ese punto que le voy a llamar A no se va a alterar. La diferencia potencial entre estos dos puntos va a seguir siendo la misma. Y por lo tanto, la corriente que va a circular de A hacia P va a seguir siendo la misma corriente. Entonces, para determinar el valor de I, si nosotros hacemos la permutación colocando la fuente arriba y la resistencia abajo, eso no va a alterar el resultado, va a seguir siendo el mismo resultado. ¿Correcto? A ver, vean, miren. Acá está el punto P, acá se encuentra la fuente de 15 voltios. En vez de colocar la resistencia, voy a colocar la fuente de 20 voltios. Acá, miren, fuente de 20 voltios. Y acá coloco la otra fuente de 25 voltios. ¿Correcto? La resistencia de 20, lo estoy colocando acá abajo. Acá está la resistencia de 20. La resistencia de 10 se encuentra acá. Y esa resistencia de 10 lo puedo colocar acá. El amperímetro, bueno, lo estoy reemplazando por un alambre sin resistencia. ¿Sí? Recuerda, mi objetivo es hallar esta corriente. El objetivo es hallar el valor de esta corriente. Entonces, en ese circuito, que es equivalente a ese circuito para hallar el cálculo de la corriente. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que hemos ganado? Hemos ganado que ahora las tres fuentes tienen un punto en común. Tienen uno de sus terminales en común. Cuando eso ocurre, podemos recurrir a un método llamado potenciales de nodo. ¿Eso qué significa?
Como yo quiero hallar la corriente, a mí no me interesa calcular el potencial en un nodo, en un punto. Tú puedes darle un valor, ¿de acuerdo? ¿Cómo así se le va a dar un valor? Tú le puedes dar cualquier valor, pero hay que darle un valor adecuado que nos permita que la solución sea pues lo más práctico posible, sin complicarnos mucho en la parte operativa. Entonces, me voy a concentrar, por ejemplo, en esta fuente, ya que ese punto es común para todos. Ese punto debe tener un potencial, como acá es más y acá es menos, un potencial que sea menor que 25, pero acá es más y menos, pero a la vez mayor que 20. Acá también es más y menos. Entonces, acá el potencial es mayor que 15, que ese valor, mayor que 20, que ese valor, pero menor que 25. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? ¿Qué te parece si a este valor le doy un valor de 20 voltios? Vamos a decir que el potencial acá sea 20 voltios. Le das un valor. 20 voltios representa el potencial eléctrico en el punto P. ¿Correcto? Entonces, si acá el potencial es 20 voltios, en ese punto el potencial es menor, porque la diferencia de ser 20, acá sería 0 voltios el potencial eléctrico. ¿Sí? Como ese punto es el punto P, el potencial acá es 20 voltios. Pero en esa fuente, el terminal de la parte inferior tiene más potencial que el terminal que está arriba, le gana en 25. Entonces acá el potencial sería 45 voltios. En esta fuente, ese punto tiene el mismo potencial que ese punto. Acá el potencial es 20 voltios. Pero en esa fuente el terminal inferior tiene menor potencial que el de arriba. La diferencia es ser 15. Por lo tanto, el potencial en ese punto tiene que ser 5 voltios. Muy bien. Este punto que se encuentra acá, su potencial eléctrico no lo conozco. ¿Qué te parece si le doy un valor de V? Entonces, si eso es así, miren, acá tenemos una resistencia de 10, tenemos un voltaje de 25 voltios, un voltaje de 0 voltios, un voltaje de 5 voltios. Acá es el punto de mayor potencial. La corriente siempre va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Entonces por acá está circulando una corriente. ¿Cómo se calcula el valor de esa corriente? Aplicando la ley de Ohm. Es la diferencia de potencial entre el valor de la resistencia. Entonces, esa corriente sería 45 menos V dividido entre la resistencia, que es 10. 10 ohmios es el valor de la resistencia. ¿De acuerdo? Por acá hay una corriente que va a subir. ¿Cómo se calcula el valor de esa corriente? Es la diferencia potencial. V menos 0 sería V. ¿Divide entre quién? Entre el valor de la resistencia. Estoy aplicando la ley de Ohm. Diferencia potencial entre resistencia me da la intensidad de corriente. Y por acá también, ¿no? Esa corriente, ¿a qué sería igual? Esa corriente que le estoy llamando I, ¿sí? I sería igual a la diferencia potencial V menos 5 dividido entre el valor de la resistencia, que es 10. Y luego, ¿qué vamos a decir? Vamos a aplicar la primera regla de Kirchhoff en este nodo. ¿Qué nodo? En el nodo A. Este es el nodo A. ¿Sí? Ese punto es el nodo A. Entonces, en el nodo A, ¿qué se cumple? Las corrientes que están ingresando debe ser igual a las corrientes que están saliendo. La suma de corrientes que ingresan es igual a la suma de corrientes que salen.
¿Qué corriente está ingresando? 45 menos V dividido entre 10. ¿Qué corriente la que está saliendo? V dividido entre 20 más V menos 5 dividido entre 10. ¿Sí? Bueno, acá se va un 0, 0, 0. Todo lo multiplicamos por 2 y despejamos el valor de V. Si todo lo multiplicamos por 2, acá nos va a quedar 90 menos 2V, ¿correcto? Esto aquí es igual. Multiplicas por 2, con ese 2 se van, te va a quedar V, más acá por 2, 2V menos 10. Y despejas V. Si despejas V, V ¿a qué va a ser igual? Este menos 10 pasa para el otro lado, sería 100. El otro pasa a sumar. 5V igual a 100. V te va a salir 20. ¿De acuerdo? 20 voltios. Pero recuerda que yo no quiero hallar V. Yo lo que quiero hallar es la corriente que pasa por el amperímetro. Y esa corriente es V menos 5 entre 10. Entonces, finalmente, la corriente I, ¿a qué es igual? Sería 20 menos 5 dividido entre 10. Y eso va a ser 1,5 amperios. Esa va a ser la intensidad de corriente que está pasando por el amperímetro. ¿Sí? Ese método, llamado potenciales de nodo, se recomienda que se aplique cuando tengamos varias fuentes que tienen un terminal en común. Entonces, como tienen un terminal en común, a ese terminal tú le vas a dar un valor de potencial, un valor adecuado. Pues se sugiere un número entero, un valor adecuado. Y a partir de ahí tú encuentras los otros potenciales. Y como ya tienes los otros potenciales, puedes hallar las corrientes. Pero ¿qué pasaría si en el problema me dicen cuánto es el potencial en un punto? Ya te dan el potencial en un punto y te piden que determines el potencial en otro lugar. Entonces ahí ya no puedes darle un valor cualquiera, sino tienes que respetar el dato que te está dando el problema. ¿Correcto?